Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y yo soy Alejandro Rosas, con ustedes como todas las semanas. Y en esta en particular traemos el nacionalismo a todo lo que da. Viva México, viva Juan Escutia, malditos gringos. Así que aquí le pido a nuestro querido Albornoz que empecemos con esa interpretación maravillosamente errada que escuchamos el fin de semana pasado antes de iniciar una pelea, me parece que de lucha libre, y vimos como al hijo de Blue Demon se le salían los ojos. Así es como se interpreta el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, de la paz del arcángel divino. Sin embargo, suciente la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Pero bueno, no perdamos más tiempo, hay muchas historias que contar. Le voy a dedicar un buen espacio a la guerra entre México y Estados Unidos, pero como también es semana del fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867, empecemos con nuestra gustada sección Con letras de oro. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Esta frase se atribuye a Maximiliano. ¿La habrá dicho o no la habrá dicho? Bueno, al parecer sí la dijo. Exactamente fueron las últimas palabras que dijo antes de ser ejecutado esa mañana del 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Ya para ese momento, el lugar de honor que le correspondía a él se lo cedió al general Miguel Miramón, y entonces él ocupó uno de los extremos, y ahí fue cuando dijo: que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Se cuenta también que después de recibir la descarga que acabó con su vida, todavía con los estertores, alcanzó a decir: hombre, hombre. Pero es un hecho, no son letras de oro, pero que dijo el mismísimo Maximiliano de Habsburgo. Y ahora, en nuestra macabra sección... Bailar con la más fea. Sigamos con el fusilamiento de Maximiliano. Bueno, como ustedes saben, una vez que Maximiliano fue atravesado por las balas junto con sus hombres Miramón y Mejía, pues recogieron los cadáveres y a él se lo llevaron al templo de Capuchinas para ahí comenzar la operación del embalsamamiento. Pues bien, se sabe que muchas de las señoras queretanas, ricachonas, fifís, obviamente de abolengo, que creían tener sangre azul, enviaron a sus sirvientes en los siguientes días, ya cuando se estaba realizando el embalsamamiento, y entonces le entregaban sus pañuelos al médico Vicente Licea, que era quien estaba a cargo de la operación. Entonces el doctor lo que hacía era tomar cada uno de esos pañuelos y empaparlos en la sangre de Maximiliano. ¿Por qué? Porque las señoras ricachonas y fifís querían una reliquia imperial. Y por ahí todavía se conservan pañuelos manchados en la sangre que definitivamente no era azul, pero sí era de Maximiliano. Lugares con memoria. Yo les recomiendo que cuando puedan váyanse a Querétaro. Desde luego a conocer la ciudad, por unas gorditas, quizá por ahí por unas enchiladas también. Ya ven que se bebe y se come muy bien en Querétaro. Pero no dejen de pasar al Cerro de las Campanas, porque ahí hay un lugar con memoria. Una capilla que fue construida en 1900 a solicitud y petición del mismísimo emperador Francisco José de Austria, hermano de Maximiliano. Sí,
años después del fusilamiento, decidieron levantar esta capilla para honrar la memoria de Maximiliano, que había sido fusilado ahí, y la construyeron exactamente en el sitio donde fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. De hecho, si ustedes entran a la capilla, ahí hay 3 lápidas que señalan los lugares que ocuparon durante la ejecución de ese 19 de junio de 1867. Se dice, pero esto es solamente una leyenda, que el techo fue construido con madera de la Novara, que era la fragata en la que fue traído Maximiliano a México cuando llegó con Carlota ese 28 de mayo de 1864, y fue la misma fragata que regresó el cadáver de Maximiliano a finales de 1867. Sigue en pie. A el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que era totalmente antiimperialista, se le ocurrió que era muy buena idea poner una estatua de Benito Juárez hasta arriba del Cerro de las Campanas como para opacar la capilla. Pero lo cierto es que no la opacó, y lo que sí es cierto es que es uno de los monumentos a Benito Juárez más horribles que tenemos en el país. Y ahora, en nuestra gustada sección, Aunque usted no lo crea. en esta sección podría entrar toda la guerra entre México y Estados Unidos, porque a cada dato que encontramos hay algo más absurdo que supera al dato anterior. Por ejemplo, en diciembre de 1845, prácticamente estábamos en vísperas de la guerra contra Estados Unidos, y al general Mariano Paredes y Arrillaga se le encomendó o se le dio la mejor división del ejército mexicano en ese momento. Bien armada, bien pertrechada, bien uniformada, bien comida, bien pagada. Eran más o menos 6,000 hombres. Pero en vez de prepararse para lo que ya era una previsible guerra, pues resulta que al señor se le ocurrió dar un golpe de estado, y al grito de ¿Orden y monarquía? se levantó en armas contra el gobierno de la República. Imagínense, diciembre de 1845, y él quería desaparecer la República y establecer una monarquía. Afortunadamente para México, no le alcanzó el tiempo. La guerra contra Estados Unidos empezó 5 meses después, en mayo de 1846. El problema es que esa gran división del ejército ya no pudo participar como se tenía previsto, y ahí empezaron los desastres militares para México. Así que un abucheo general para el general Mariano Paredes y Arrillaga, que se llevó al país entre las patas por una monarquía. Vámonos a nuestro bar preferido, porque llegó la hora de Un dato para ligar. Esta vez, ¿qué les parece si piden al llegar a la barra un tequila con su limón separado y su sangrita? Es decir, un tequila bandera. ¿Por qué? Porque estamos muy nacionalistas, porque no nos vamos a dejar de los gringos, y porque el dato para esta noche, que nos va a llevar a una noche de pasión lujuriosa, escandalosa y sucia como nos gusta, tiene que ver con la guerra entre México y Estados Unidos. De preferencia consigan por ahí una gringuita o un gringuito para que así se ponga bien esta noche de pasión. Y entonces llegan, dicen cheers. Cheers. O salud, como quieran, y empiezan a contar esta historia. ¿Sabías que a la clase política mexicana que se encargaba del país en mayo de 1846, cuando estábamos a punto de entrar en guerra contra Estados Unidos, no le importaba absolutamente el conflicto internacional? Wow, amazing. No le importaba tampoco si Estados Unidos estaba con un ánimo expansionista a tope, así que no le importó más que la lucha por la silla presidencial. Y el dato increíble es que en los 2 años que duró la guerra contra Estados Unidos, México no tuvo 1 o 2, sino 7 presidentes. 7 presidentes en poco más de 24 meses. Imagínense. Y luego nos preguntamos por qué fue que México perdió la guerra. Pero bueno, ahorita que viva el panamericanismo y que vivan las gringuitas y los gringuitos. ¡Salud! Y vámonos a nuestra última sección del programa. Como México, no hay dos.
Como han podido ver, en estos últimos días el nacionalismo se puso a tope, ¿no? Grupos que piden que ya es momento de recuperar California, Nuevo México, desde luego Texas, una parte de Arizona. Es decir, que recuperemos lo que nos quitaron los norteamericanos en la guerra de 1846-1848. Pero eso es pura retórica barata, nacionalismo bananero, ideología chafa, porque es imposible que esos territorios regresen a poder de la República Mexicana. Y les doy algunos datos de qué fue esa guerra, que para México fue el mayor de sus desastres en el siglo XIX. La guerra entre México y Estados Unidos fue un invento que nació en Washington porque los gringos estaban en pleno periodo expansionista. Como saben, ya desde 1836 habían apoyado a los tejanos en su independencia y luego en 1845 alentaron un plebiscito, Sí, como los que les gusta de la 4T. y entonces los tejanos votaron por anexarse o unirse a la Unión Americana. Así que desde 1845, Texas ya fue parte del país de las barras y las estrellas, pero además los gringos querían California. Por eso se inventaron la guerra que estalló en mayo de 1846. Uno de los grandes mitos o mentiras: Santa Anna no fue un vendepatrias, no dijo, Oigan, aquí tengo 2 millones de kilómetros cuadrados que pongo en venta, a ver si algún gringo me los compra y soy muy feliz. eso es totalmente falso y la idea de Santa Anna vendepatrias, esa la escribió la historia oficial. Desde luego, lo importante de todo es que, y hay que decirlo, Santa Anna sí combatió a los gringos hasta donde pudo y como pudo. Y llegó, en un momento dado allí en la angostura entre Saltillo y Monterrey, casi a derrotarlos. Pero realmente a muy poca gente le importaba la guerra y nuestro ejército estaba como para llorar. También es falso que él haya cedido los más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, O que los haya vendido personalmente. porque él ya ni era presidente ni estuvo presente cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México pues prácticamente entregó la mitad de su territorio. Una más. A muchos estados del país, así como lo oyen, no les interesó la guerra. Se declararon neutrales. Por ejemplo, Yucatán, que más estaba interesado en independizarse que en unirse a los otros estados de la República para combatir a los gringos. Tú qué sopelas, no, mira, no digas mamá, si no ahorita agarramos el negociante y te reventamos tu botachish, huelu, pelu, na. Así que pues era un asunto que no era de interés nacional, o al menos no para todos. También otro ejemplo que podemos citar: en Monterrey los regios defendieron su posición con todo. Ahí sí se dieron hasta con la cubeta con los gringos. Pero, por ejemplo, en Puebla, los norteamericanos entraron sin disparar un solo tiro. Imagínense, llegaron directamente a comer chalupitas, tacos árabes, los nevados de Hermilo, molazo y los chiles en nogada. Los poblanos los recibieron como si fueran héroes prácticamente. Que no quede duda, la guerra sí fue injusta y la pérdida del territorio mexicano fue un despojo, nada más que lo legalizaron a través de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, al que se llamó eufemísticamente Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Imagínense, un tratado de paz y amistad. Sí, pero era una amistad donde te ponían una pistola en la cabeza y te decían, O eres mi amigo o te mueres. y entonces México en ese momento prefirió tener un tratado de paz y amistad a que pudiera desaparecer como país. Una más. El ejército norteamericano ocupó la Ciudad de México de septiembre de 1847 a junio de 1848. Es decir, fue un ejército de ocupación y decidieron irse del país solo hasta que ambas naciones firmaron el tratado, hasta que los congresos de ambos países lo ratificaron y hasta que finalmente llegó el canje de ratificaciones, con lo cual ya entraba en vigor y con lo cual ya se hizo oficial que Estados Unidos se hacía dueña y propietaria de California, Nuevo México, Arizona y algunos cientos de miles de kilómetros más. ¿Por qué ganaron los norteamericanos? Claro que traían mejores armas y todo, pero el punto central fue porque México estaba dividido.
La clase política estaba al borde del colapso, se peleaban por cualquier cosa, no les importó absolutamente nada, no se preocuparon por la situación internacional y lo hecho es que nunca jamás vamos a recuperar esos territorios. Nunca. Escúchenlo bien. Nunca. Hubo un intento allá por 1916-1918, cuando el gobierno alemán, en plena Primera Guerra Mundial, envió un telegrama que se conoció como el telegrama Zimmermann al gobierno de Carranza, donde le ofrecieron a los mexicanos que los alemanes se comprometían a devolvernos los territorios perdidos en la guerra contra Estados Unidos si México se aliaba con los alemanes en contra de los gringos. Obviamente la petición no era nada despreciable, pero el punto es que era totalmente absurda. No había manera de que Alemania le ganara a Estados Unidos combatiendo aquí en América. Así que Carranza les dio el avión, les dio las gracias y se olvidó de semejante tontería. Esa fue la última ocasión en que quizá había un rayito de esperanza para recuperar los territorios perdidos, pero lo cierto es que este arroz ya se coció, ya es de Estados Unidos, nos guste o no. Y este programa ha llegado a su fin. Porque jamás la historia se atrevió a tanto, los espera la próxima semana conmigo, que soy Alejandro Rosas. Una producción de Dixo.